Primer mesociclo básico general. Venimos de un periodo de desconexión, un periodo de descanso activo, donde es posible que muchos de vosotros hayáis realizado otras actividades deportivas durante el verano, andar en bicicleta, ir a nadar, es decir, actividades para poder desconectar, porque el objetivo es que iniciemos la preparación con las energías a tope y cargados de baterías. ¿Cómo va a ser el siguiente mesociclo? Contiene 3 semanas y va a estar estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que saber que tanto los lunes como los viernes van a ser 2 días de descanso. Además, estos 2 días nos acompañarán a lo largo de toda la planificación. Tenemos que entender que el descanso forma parte del entrenamiento y es precisamente en el descanso donde se generan los procesos adaptativos. A partir de ahí iniciamos el entrenamiento de la semana con los martes. Pero aquí tenemos un pilar fundamental en la preparación. Vamos a realizar el trabajo de fuerza, un trabajo de tonificación que nos permite realizar muy bien las compensaciones y trabajar los desequilibrios musculares. Un entrenamiento que realizaremos cada semana a lo largo de las próximas 16. Los miércoles, en este inicio de entrenamiento, en este periodo, vamos a realizar pequeños cambios de ritmo de 30 segundos, de 45, de 1 minuto, donde jugaremos con tiempos de recuperación activa. Los jueves y los domingos vamos a dar inicio a la capacidad aeróbica, las primeras sesiones muy suaves, sesiones introductorias, donde vamos a generar las primeras adaptaciones, tanto a nivel estructural, pero sobre todo a nivel metabólico y cardiovascular, porque esto sí que será, conforme avancen las semanas, un trabajo determinante. Y por último, el sábado vamos a desarrollar un entrenamiento de Fartlek, un entrenamiento donde jugaremos con intensidades medias, tanto a nivel de intensidad como a nivel de recuperación. Como veis, el objetivo de la semana es que podamos trabajar diferentes zonas metabólicas de entrenamiento para que junto a todas ellas trabajemos un excelente equilibrio. Pero aquí quiero lanzar un par de consideraciones en este periodo. El primero de todos ellos es que la mayoría de vosotros continuáis de vacaciones, por tanto, vamos a conjugar la parte vacacional con la familia con la parte del entrenamiento. Sin lugar a dudas, un binomio perfecto para las próximas semanas. Y en segundo lugar, estamos todavía en una época veraniega, una época de muchísimo calor, que debemos cuidar excelentemente la parte de la hidratación. Por eso, 2 consejos importantes. El primero de ellos, mantener el agua siempre presente. Estemos bebiendo agua no solo durante el entrenamiento, sino a lo largo del día. Y el segundo de los consejos es que procuremos entrenar a horas donde no haya mucho impacto solar. Es decir, o bien entrenamos a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde para que el impacto físico sea el adecuado y el correcto. Pues iniciamos nuestra preparación, vamos con estas 3 primeras semanas de introducción, semanas muy livianas, semanas muy suaves. Espero que vaya todo muy bien, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.